¿Qué tal todos? Tengan muy buenas noches. El día de hoy tenemos como invitado a Fabián Huelma. Él es abogado, editor de la Izquierda Diario Chile, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, al que le vamos a dar paso el día de hoy. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo desde la distancia, allá en Santiago de Chile. ¿Cómo está todo por allá? Hola, buenas noches. Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un fuerte abrazo, saludo revolucionario a ti, Víctor, y bueno, obviamente a todos quienes escuchen esta conversación, esta instancia. Como saben, en Red University y también en la plataforma del movimiento mariateísta hemos venido desarrollando una serie de programas teóricos sobre marxismo. Y el día de hoy hemos invitado a Fabián porque Fabián acaba de terminar su trabajo de tesis, de investigación sobre el concepto de revolución en Karl Marx. No sé, tal vez Fabián, coméntanos un poco por qué esta iniciativa de desarrollar este texto, este concepto, y antes de iniciar con la exposición que nos tienes preparado para el día de hoy. Dale, mira, bueno, lo primero, claro, es eso, una primera advertencia, digamos, es que esta investigación se da en el marco digamos, una investigación académica, ¿ya? En el marco de una tesis de magíster en filosofía, y por lo tanto tiene todas las características y restricciones también que tiene cualquier trabajo en el plano de la academia, que sabemos que es un lugar donde la batalla de ideas tiene muchos límites, ¿cierto? Que mucha formalidad, muchos límites, y también que obviamente el marxismo o las ideas de Marx son absolutamente minoritarias, o sea, es un campo también de disputa, de resistencia, y que también muchos de los debates que se dan sobre Marx o sobre marxismo están muchas veces también, digamos, empapadas por alguna de estas lógicas académicas, y por lo tanto la idea es, bueno, introducir, digamos, dialogar con algunas de las tendencias ideológicas o académicas que se referencian en la obra de Marx, que en el último tiempo ha habido bastante movimiento en ese sentido, por lo menos a nivel internacional. Vemos que hay a diferencia quizás de algunas décadas anteriores, particularmente con todo lo que implicó la crisis del 2008, que abrió una etapa larga, digamos, de crisis orgánicas, de crisis políticas, de nuevas formas de pensar y por lo tanto también fenómenos ideológicos nuevos. A partir de ese momento ha habido un resurgimiento o al menos una presencia mayor de los debates sobre marxismo en distintas instancias. Y por lo tanto muchos autores nuevos o contemporáneos o también, digamos, muchas veces también un rescate de algunos autores y de revolucionarios del siglo XX y del siglo XIX han vuelto al debate, ¿ya? Entonces, la idea es dialogar con algunas de esas corrientes, intentando problematizar algunos de los fenómenos o los problemas políticos que tenemos quienes luchamos por la revolución social, es decir, quienes efectivamente queremos acabar de raíz con el sistema capitalista, y que hay una serie de preguntas, interrogantes teóricas que han atravesado el movimiento revolucionario y socialista durante mucho tiempo, y que hoy día en un sentido hay que retomar y reactualizar para ponerlo a la luz de las nuevas problemáticas que existen en el siglo XXI. Dale, Fabián, de verdad lo que acabas de decir es tal cual, ¿no? Después de la crisis económica que se dio entre el 2007 y 2008, se abrió un abanico de poder retomar de nuevo a Marx ante el fracaso teórico de los neoclásicos, de los neoliberales, y luego todas las crisis que, como tú bien estás comentando. Entonces vamos a colocar la pequeña presentación y puedes empezar cuando desees. Bien. Mira, yo lo que les quería proponer es hacer una exposición sintética, quizás va a ser un poco esquemática, por lo tanto, en realidad es una apertura a un diálogo o un debate sobre lo que fui reflexionando, y que también estuvo mucho en intercambio con compañeros y compañeras, o sea, no solamente con gente, digamos, relacionada con el mundo de la academia, sino que también primeros intercambios que he tenido con compañeros de Argentina, de nuestra organización del PTS allá, y que hay mucha elaboración teórica también. Entonces, mi intención es un poco abrir eso, por lo tanto, en algunos momentos puede parecer un poco esquemático, pero la idea es que sirva como una invitación al debate.
Yo parto un poco dando cuenta de este contexto, o sea, ¿por qué hablar hoy día de revolución? Y ahí lo que se ve y nosotros lo venimos reflexionando también desde la fracción trotskista, es que el debate sobre la revolución ha tenido un nuevo auge o una nueva aparición en el debate político-intelectual. Y eso no es casualidad, porque las coordenadas de la política contemporánea han cambiado mucho, no solamente el 2008, sino que ahora se ve más claramente que hay tendencias que han roto con esta idea de que la política era simplemente, en vez de un antagonismo, digamos, una especie de simplemente adversarios que siguen las mismas reglas del juego neoliberal, ¿cierto? Y que por lo tanto la política redujo su aspecto existencial y se transformó en algo domesticado, digamos, por los márgenes neoliberales de las democracias neoliberales post-restauración burguesa, digamos. Hablo de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y todo el auge neoliberal y el consenso de Washington que se implantó desde los 90 en adelante. Y por lo tanto, lo vemos con las guerras, o sea, es cosa de ver que ahora hay una nueva carrera armamentística, en Europa se vuelve a hablar sobre guerra, a preparar las conciencias también para tratar de ir metiendo de a poco esta idea de que la guerra es necesaria y hay que prepararse para ella. Lo vemos con el brutal genocidio en Gaza, en donde, digamos, vuelve el factor físico-militar al centro de la escena. No es que no es que no había existido antes, pero que exista una conflagración entre donde hay involucramiento de grandes potencias en Europa es algo novedoso, digamos, claramente novedoso, y que está cambiando todo el escenario también político. Ahora, no solamente se han dado guerras y crisis, sino que también se han dado revueltas. Nosotros hablamos mucho tomamos mucho de Lenin esta idea de la época de crisis, guerras, revoluciones, y nosotros decimos, bueno, todavía no hemos visto revoluciones, digamos, en el sentido real de la palabra, pero sí hemos visto muchas revueltas. Y por lo tanto, desde ahí han surgido algunos textos, algunas elaboraciones, entre ellos está el libro que sacó en Sotraverso, que es una historia intelectual de las revoluciones. Ha habido también libros como Donatella Di Cesare, que elaboró sobre las revueltas. También hemos debatido, por ejemplo, con Mauricio Lazzarato, que es un intelectual italiano radicado en Francia, que también ha planteado este problema. De hecho, sacó un libro que se llama Guerra o Revolución, porque la paz no es alternativa. Entonces, se ve que hay un debate sobre la revolución. ¿Y por qué, aunque todavía la revolución no estaba en el centro de la escena, bueno, por qué analizar la revuelta desde el punto de vista de la revolución? Y ahí hay una primera debate que nosotros hemos desarrollado mucho y está muy bien explicado en el libro de Matías Mayelo, de la movilización a la revolución, que distingue entre revuelta y revolución. Por ejemplo, para nosotros que somos de Chile, esto fue un debate muy importante porque nosotros, al igual que ustedes, tuvimos una revuelta muy importante. Y había distintas corrientes que consideraban que lo que estaba pasando en Chile era una revolución democrática, porque por el solo hecho de que estaba en cuestión el régimen político. Nosotros siempre debatimos con esta idea porque veíamos que transformar o la revuelta en revolución no permitía ver los problemas estratégicos fundamentales que obligan a pensar cómo pasar de una revuelta a la revolución. Y viendo un poco más, este debate sobre revuelta y revolución es un debate constitutivo de la modernidad. De hecho, hay que mencionar esta clásica anécdota en donde en la Revolución Francesa va un mensajero al rey en la Revolución Francesa y el rey le pregunta, ¿qué es esto? ¿Es una revuelta? Y el mensajero le dice, no es una revuelta, es una revolución. Es decir, ya con la propia modernidad, digamos, surge esta distinción entre revuelta y revolución que muchos autores tomaron, incluso autoras como Hannah Arendt, digamos que una filósofa que debate directamente, es adversaria teórica del marxismo y hace un debate frontal con el marxismo, pero le interesa el fenómeno revolucionario, también da cuenta de que hay una diferencia entre una revuelta que para ella, por ejemplo, es la lucha por la liberación, a la revolución que ella, por ejemplo, llama la constitución de la libertad, es decir, un nuevo orden social y político.
el caso de Hannah Arendt es más un nuevo orden político, pero da cuenta de que hay una diferencia, ¿ya? Una diferencia ahí. Entonces, nosotros venimos problematizando mucho eso, entonces yo me quedé pensando en este tema y buscar, bueno, cómo aborda en este terreno más conceptual Karl Marx el problema, ¿ya? Yo, en mi investigación particularmente, obviamente el pensamiento revolucionario de Marx es un campo enorme de discusiones de todo tipo, discusiones políticas, por ejemplo, desde cuestiones estratégicas como el problema de la revolución permanente. No olvidemos que fue Marx el que habla e instala esta idea de la revolución permanente a partir de constatar que la burguesía liberal, que hablaba, digamos, en nombre de acabar con la monarquía y por los derechos que había instalado la Revolución Francesa en su minuto, ante el auge y el protagonismo que tomó el pueblo obrero y el pueblo en general oprimido, artesanos, las primeras expresiones de la clase obrera moderna, que expresaba, por ejemplo, las movilizaciones radicales de las barricadas, etc. Ante ese peso del componente obrero y popular, la burguesía prefería, digamos, acordar y hacer un pacto con la aristocracia y la monarquía en vez de aliarse con el proletariado en una lucha radical y en una lucha por una transformación no solo política, sino que social, es decir, el problema de los problemas sociales, la pobreza, la explotación, el problema de la precariedad del trabajo, de todo lo que tenía que ver con eso. Entonces, ahí hay todo un debate que es más político, o el problema del partido, el problema de las intervenciones de Marx en la Primera Internacional, o incluso su rol junto con Engels en la propia revolución del 1848, de la primavera de los pueblos, que se llamó, que fue un fenómeno revolucionario que atravesó a los principales países de Europa y en los cuales Marx y Engels participaron de manera directa en los acontecimientos. Y ahí están todos los textos de Marx que tienen que ver con los llamados escritos políticos sobre Francia, que es, por ejemplo, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, una obra clásica, la lucha de clases en Francia, también, que aborda este mismo periodo, y posteriormente la guerra civil en Francia, que es el análisis de la Comuna de París, ya en 1871, posterior. Pero ahí hay todo bueno, lo marco ahí como la trilogía de los escritos políticos sobre Francia, que tiene un enorme valor político, intelectual, que son los escritos políticos, y después está todo lo que tiene que ver con digamos, los escritos sobre la crítica a la economía política, que ahí entra, por ejemplo, el Capital, entran los llamados Grundrisse, que son los escritos preparatorios del Capital, la contribución a la crítica de economía política, es decir, a lo cual Marx se dedicó gran parte de su vida de elaborar una crítica de la economía política burguesa y, por lo tanto, buscar cuáles eran las determinaciones fundamentales de la sociedad capitalista moderna, y ahí está todo lo que sabemos, o sea, la teoría sobre la plusvalía, la explotación del trabajo, el problema de la teoría sobre las crisis, el problema de la caída de la tasa de ganancia, por ejemplo, en fin, hay todo otro abanico enorme que se abre ahí. Entonces, yo lo que trato de hacer es mantenerme todavía en este plano más conceptual y por lo tanto, por eso se llama el concepto de revolución, porque todavía es un aspecto, es casi una especie de introducción, si se quiere, al pensamiento o a cómo desarrolla Marx del problema de la revolución, centrándome en algunos tópicos y particularmente debatiendo con una idea muy transversal, si se quiere, o una técnica que normalmente se ha usado para introducirse al pensamiento de Marx. ¿Y cuál es esta técnica? Que es separar a Marx en dos, básicamente. Es decir, un Marx ligado a la política, a la militancia, qué sé yo, a todos los escritos políticos que acabo de decir, y otro Marx científico, que estaría pensando la crítica a la filosofía política, y donde muchos han sostenido que entre esos dos planos no hay realmente una coherencia, ¿ya? Y por lo tanto, eso muchas veces se ha hecho para decir, bueno, quedémonos con el Marx científico y dejemos de lado al Marx revolucionario, al Marx militante. Y por lo tanto, es una vía para
meter a Marx también o endulcorarlo o hacerlo un poquito más potable para ciertos debates dentro de la academia. Bueno, yo obviamente quiero debatir con esa idea. Esta idea de los dos Marx, de todas formas, es vieja y yo no es solamente esto, o sea, también hay otros autores como Althusser que han planteado la idea de separar a Marx científico del Marx humanista, ¿cierto? O del Marx de los escritos filosóficos, del debate con Hegel, de deshegelianizar a Marx en un sentido, y dejarlo como un Marx científico de la crítica a la economía política. Esa es otra separación de Marx. Pero yo me quiero centrar en esta entre el Marx político, entre comillas, el Marx militante, el Marx que analiza las situaciones revolucionarias y el Marx científico que analiza la crítica al capital. Y por lo tanto, el enfoque mío es buscar cuál es la coherencia entre estos dos planos, ¿ya? ¿Cuál es la coherencia que existe entre el Marx político, entre comillas, ¿cierto? Y el Marx que se centra en la crítica a la economía política. O en última instancia, es posible en los escritos que analiza directamente y de manera frontal el problema de la revolución, particularmente la revolución en Francia, identificar puntos que nos permitan mostrar de que la teoría de la explotación, la teoría de las clases, la teoría de las crisis sobre el Estado, etcétera, tiene una conexión directa y por lo tanto la política marxista es una política que tiene base científica, es decir, no es pura voluntad o pura contingencia, ¿cierto? Ni es un problema solamente de conciencia y autoconciencia, sino que la política marxista que plantea, por ejemplo, que plantea que la política está basada en la lucha de clases, que no es simplemente un problema discursivo, por ejemplo, que está muy de moda entre quienes siguen a Laclau o a Chantal Mouffe o a todos los populismos, digamos, que ponen esta idea de que la política se organiza a partir del conflicto amigo-enemigo y que es en última instancia un problema discursivo. No, la política marxista plantea que hay una lucha de intereses materiales entre clases sociales y plantea de que es necesario acabar con el Estado capitalista porque el Estado capitalista es un engranaje fundamental dentro de un sistema de explotación y opresión que solamente puede ser destruido si es que se lucha por una sociedad comunista. Eso es el programa del marxismo y el programa de Marx y Engels, que nunca abjuraron de eso y lo llevaron hasta la tumba. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado Marx esté investigando y plantee de que hay ciertas leyes que explican el movimiento de la sociedad moderna y al mismo tiempo plantee, por ejemplo, de que hay que plantear una política revolucionaria para acabar con el capitalismo? ¿Cuál es la conexión? Y ese es un poco el debate en general que motiva la investigación. Y en este punto, ahí está el primer capítulo, en la primera lámina, yo me meto directamente a hacer este contraste, ¿cierto? Entre un Marx que en uno de los prólogos al Capital plantea de que básicamente él lo que está haciendo es buscando las leyes que rigen, incluso habla de leyes naturales que rigen el movimiento de la sociedad moderna, y también un conocido pasaje del prólogo a la contribución de la crítica política, en donde plantea que la revolución social o la época de revolución social, para ser más preciso, surge cuando el desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas choca con las propias relaciones de producción sobre las cuales se erige, digamos, una superestructura política, ideológica, cultural, y que ese choque o esa contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción es lo que abre una época de la revolución social. Entonces, ahí hay una primera forma de abordar el problema de la revolución en Marx, ¿cierto? Es decir, desde una óptica, desde la crítica a la economía política y desde este choque entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Pero al mismo tiempo hay otra forma de abordar el fenómeno revolucionario, que es el que, por ejemplo, desarrolla de manera muy sugerente, de manera muy rica, digamos, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en donde Marx plantea una visión un poquito más dramática, ¿cierto?, de la revolución. Él, por ejemplo, cito una de lo que plantea ahí, dice: las revoluciones proletarias como la del siglo XIX se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos.
y parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: aquí está la rosa, baila aquí, que es una cita clásica griega, romana, perdón. Entonces, si se ve, como se ve para Marx, obviamente el terreno de la revolución es un terreno de lucha, digamos, de lucha que implica flujos, reflujos, que implica indecisiones, que implica luchas políticas incluso dentro de del propio campo revolucionario. Es decir, es una lucha a muerte y que no está para nada garantizada el éxito. Y por lo tanto se abre todo un campo que es el problema de la táctica, la estrategia y la teoría revolucionaria. Entonces, ¿cómo explicar esos dos registros entre un Marx que habla sobre la época de la revolución social como producto de leyes naturales, y ahí yo después entro obviamente a explicar a qué se refiere Marx con eso, o cuál es mi interpretación de eso, y este Marx que da cuenta de la aleatoriedad de la lucha, ¿cierto? De la lucha de clases, de la lucha revolucionaria. Y esto obviamente es un problema, digamos, viejísimo dentro del marxismo. O sea, es el problema que es propio de la tradición marxista. Es decir, bueno, que es un poco cuál es la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿cierto? O sea, es otra forma de expresar el problema, pero últimamente es el mismo problema. Es decir, la acción de los humanos, de los seres humanos, está gobernada por ciertas leyes materiales, es una cuestión fundamental dentro del materialismo histórico de Marx, pero al mismo tiempo hay un aspecto de lucha, ¿cierto? De lucha de interés y por lo tanto de sobreponerse a esas determinaciones sociales y económicas sin caer en un voluntarismo. Entonces, hay ahí un hilo que ha guiado, digamos, muchos de los debates del marxismo durante el siglo XX y que hasta el día de hoy. Entonces, yo lo que el enfoque al cual trato de llegar es que yo creo que obviamente uno no puede, o sea, debato con esta idea de separar a Marx en dos, ¿cierto? Porque es muy conveniente para un Marx potable para la academia, incluso para la intelectualidad pequeña burguesa o burguesa. Pero tampoco de lo que se trata es de buscar una coherencia lógica general, digamos, entre todo su pensamiento que en donde esa totalidad esté cerrada, en un sentido, o esté ordenada de tal manera que más o menos ya está, digamos. No se trata de eso tampoco. De lo que se trata es de identificar cuáles son las tensiones fundamentales. Y acá hay una. Acá hay una tensión fundamental, que es entre las determinaciones sociales, económicas, objetivas y la acción revolucionaria. Allí hay una tensión constitutiva de la tradición marxista que muchos autores la han visto y la han tratado de resolver de distintas formas, digamos. Y yo lo que al menos mi punto de partida metodológico general es que es un poco dar cuenta de esa contradicción y ver que esa contradicción en sí misma es absolutamente fecunda en términos políticos y teóricos, que no es necesario resolverla y no es necesario tampoco esquivarla separando a los dos planos de Marx, sino que de lo que se trata tampoco es de convivir con ella, en el sentido de, bueno, todo está relacionado con todo es una relación dialéctica, y quedarnos donde lo mismo. ¿Por qué no? Porque el marxismo busca y tiene la pretensión de tener una política con una base científica. Entonces, no se trata de eso, de lo que se trata es de identificar esa contradicción para ver cuáles son las determinaciones, ¿cierto? Las determinaciones que dan cuenta de esa contradicción y que permiten, por lo tanto, trabajar con ella y actuar sobre ella. Y por lo tanto, mi enfoque del problema del concepto de la revolución es, bueno, identifiquemos entonces cuáles son las determinaciones fundamentales de la revolución o del concepto de revolución en Marx. Ese es un poco el enfoque. Ahora, para entender este enfoque, hay un aspecto al cual yo me tengo que referir, que es el problema más metodológico, si se quiere, de Marx. Yo ahí, antes de eso, hago una revisión que en realidad es una especie de recuento, muy breve recuento histórico y parcial, obviamente, no es exhaustivo, de cómo se tomó este problema entre la determinación objetiva y subjetiva, o que muchas veces se abordó desde el punto de vista de la contradicción entre la estructura económica y la superestructura. ¿Cuál es la relación entre la estructura y la superestructura? Es un debate clásico en el marxismo que lleva, no sé, más de 100 años.
Hago un breve recuento de eso tomando, por ejemplo, parto de cómo lo abordó la socialdemocracia clásica, la socialdemocracia alemana, europea, donde había una visión bastante determinista y teleológica. ¿A qué me refiero con esto? Determinista en el sentido de que las leyes económicas podían concebirse como si fuesen leyes naturales a la ciencia, a lo tipo de ciencias naturales o ciencias matemáticas o físicas, y por lo tanto hacían una determinación mecánica entre el objeto o la estructura económica y la conciencia. ¿Ya? Había una relación directa o transparente entre ambas cosas. Y en el plano de la historia se expresaban que, bueno, como la época de revolución social se abre con el choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, entonces la historia podía explicarse y predeterminarse a partir de la sucesión de distintos modos de producción. Entonces está los modos de producción precapitalista, el capitalista, el comunista, es decir, era posible hacer un esquema del desarrollo de la historia universal siguiendo este criterio planteado por Marx. Bueno, obviamente la Segunda Internacional o sea, digamos, dentro de ello hay muchísima elaboración y obviamente es muy complejo y hay muchos que cuestionaron esto mismo. O sea, si uno ve, por ejemplo, a Labriola, que es un filósofo italiano, que también de esa época, que tiene muchas cosas que después dieron inicio a lo que se llamó la filosofía de la praxis, que influyó mucho en Gramsci, y que cuestiona todos estos esquemas, o mismo Plejánov, que era muy mecanicista en algunas cosas, en términos filosóficos también plantea cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esta muletilla que se ve mucho en el marxismo actual, o no sé si el marxismo, pero al menos los académicos marxistas, o marxiólogos, como se llaman ellos mismos, de meter todo eso dentro de lo que ellos llaman marxismo tradicional. Entonces, todo eso es marxismo tradicional, marxismo ortodoxo, marxismo clásico, y por lo tanto lo que hacen es no ver específicamente cuáles eran los grandes debates que hubo. Y el objetivo es no tener que dialogar con ellos. Por eso, por ejemplo, autores como Trotsky, autores como Lenin, incluso Lenin, muchas veces son excluidos de los debates marxistas porque, bueno, son marxismo clásico, marxismo ortodoxo, marxismo, digamos, tradicional. Entonces, yo obviamente, nosotros como trotskistas rechazamos totalmente esa idea, pero sí instalamos de que, bueno, dentro del propio marxismo, en esa época hubo otra forma de cuestionar este mecanicismo, ¿cierto? Que era el mecanismo de la socialdemocracia reformista, en última instancia. O sea, de la misma socialdemocracia que veía que en Rusia no había que hacer una revolución proletaria porque lo que había que hacer era pasar primero por la etapa democrático-burguesa, porque así lo dictaba, digamos, las sucesiones de modo de producción que ya están establecidas como historia universal. Eso fue una idea con la cual tanto Lenin, Trotsky, Gramsci y Rosa Luxemburgo a su modo también debatieron y chocaron mucho con eso. Entonces, yo ahí tomo algunos de los debates o como Trotsky, por ejemplo, en el prólogo de la historia de la Revolución Rusa, toma este tema, que también es un clásico, de cómo plantea de que la clave, de que no es que los cambios económicos determinan automáticamente los fenómenos políticos, sino que lo importante es ver cómo golpean los cambios bruscos, los giros bruscos de las condiciones económicas en la conciencia, y cómo en la conciencia de las masas, digamos, y cómo esa conciencia interactúa también con su propia experiencia en la lucha de clases, y eso es y a partir de eso es que uno puede discernir ciertas leyes sobre cómo funciona la revolución, tan así que Trotsky elabora la teoría de la revolución permanente, que primero parte como una teoría para explicar el problema de la revolución en Rusia, y después la generaliza como teoría general de la revolución a nivel internacional o a nivel mundial. También toma Gramsci en el sentido de cómo él aborda el problema de los distintos momentos de la conciencia, cómo distingue una conciencia corporativa o sindical, entre comillas, de una conciencia político-corporativa, y finalmente de una conciencia hegemónica o una política hegemónica que trata de resolver los problemas desde la óptica de la universalidad y no desde la óptica solamente del interés corporativo. Entonces, y bueno, en ese texto que se llama Análisis de relaciones de situaciones, relaciones de fuerza, un texto muy importante y clásico también, ahí mismo también él plantea este problema problematiza la estructura y la sobreestructura desde esa óptica y plantea que se tiene que descontar, o sea, no aceptar la idea de que por el solo cambio de la estructura va a implicar un cambio automático y mecánico a la sobreestructura, porque hay que identificar cuáles son los fenómenos orgánicos y los fenómenos de coyuntura.
y establece una serie de mediaciones, etc. Entonces, ya en sí mismo, en el debate del marxismo, entre comillas, clásico, es un debate muy rico. Y también reseño brevemente cómo lo aborda Luis Althusser, y lo contrapongo con una de las críticas que se le ha hecho a Althusser, que viene de parte de una autora que se llama Ellen Maskins Wood, que junto con Robert Brenner es parte de lo que ellos autodenominaron, digamos, o se apropiaron de esa categoría de marxismo político, donde una de las principales críticas a Althusser es cómo no se puede separar, digamos, de manera, no puede haber una separación ontológica entre lo social y lo económico, y que por el contrario hay que pensar la sociedad de una óptica de la totalidad. Entonces, yo como decía, como mi objetivo era decir, bueno, ¿cuáles son las determinaciones del concepto de revolución? Para ir a eso, tomé este problema de la totalidad social desde la óptica de otro de los debates importantes y clásicos, que es el problema del método en Marx. Y ahí, para no extenderme en ese punto, pero sí marcar un poco, digamos, cuál es la base metodológica que yo tomo. Bueno, tomo obviamente la idea de que Marx no puede, o sea, de que hay una relación entre, por ejemplo, Marx toma las categorías de la economía política en la introducción a la Grund, dice, entre producción, distribución, consumo e intercambio. Y él dice, bueno, cómo digamos, hay una relación dialéctica entre ellos y hay que pensar la sociedad como una totalidad, aunque dentro de esa totalidad lo que prima o lo que tiene jerarquía es la producción como totalidad. Y junto con eso hace, digamos, tiene un aspecto muy importante sobre cómo, incluso que podríamos llamar epistemológico, es decir, cómo uno tiene que abordar la realidad. Y ahí está el problema de la relación entre lo abstracto y lo concreto, que es una discusión que es también muy interesante dentro del marxismo, donde está esta clásica cita, digamos, que toma Marx, que la leo brevemente para que más o menos sepan de qué estamos hablando, que es: lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida. Y en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y la representación. Entonces, esta idea de lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Es algo que se tomó mucho dentro de muchos de los intérpretes del Capital para darle valor a qué es a lo abstracto y lo concreto en el pensamiento de Marx. Esto, que es una discusión un poco más teórica, más general, es muy importante porque nos guía en cómo abordar a Marx dentro de su propio desarrollo intelectual, particularmente en el Capital y en esas obras. Porque efectivamente Marx lo que busca hacer es identificar cuáles son las determinaciones más abstractas que en su desarrollo dialéctico van a poder explicar o ir configurando la totalidad social. Y de hecho, para quienes hayan leído El Capital o abordado El Capital, verán que el punto de partida de Marx es la mercancía. Y desde la mercancía habla del valor de uso, valor de cambio. Y desde ahí va derivando o desarrollando todas las demás categorías, al menos en las partes más abstractas del Capital. Tiene esa lógica, es decir, desde una unidad simple y de la determinación más simple, que es la mercancía, valor de uso, valor de cambio, va derivando la idea, el dinero, por ejemplo, va derivando la plusvalía, y desde ahí la explotación, desde ahí la definición de clase. Es decir, efectivamente, hay un registro lógico en el Capital muy inspirado en Hegel, que está presente claramente, digamos, o sea, es innegable. Entonces, el tema es cómo entender qué es lo que está haciendo Marx ahí. Y ahí hay obviamente muchos debates sobre metodología en Marx, sobre la relación con Hegel, etc. Pero yo, obviamente, como efectos de la investigación, que no puede ser absolutamente exhaustiva, solamente tomo esta idea para identificar que en Marx hay dos nociones de lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto como, digamos, como lo simple, digamos, como lo que aparece, o sea, claro,
lo más simple, en realidad hay dos visiones de abstracto. Uno, como una abstracción directa de una generalización de la experiencia, que esa sería la abstracción clásica de las ciencias empíricas, ¿cierto? Y otro tipo de abstracción que es esta idea de identificar los elementos más simples que hacen a la sociedad o a la totalidad social. Por ejemplo, valor, por ejemplo, mercancía, y desde ahí clase, etc. De hecho, Marx dice, bueno, cuando la economía política empezó por ahí, es decir, no se redujo simplemente a ver los datos empíricos y hacer generalizaciones vacías de eso, sino que hizo un trabajo teórico exhaustivo partiendo de las categorías más simples y por lo tanto más abstractas, es cuando empezó a hacer realmente ciencia. Eso es lo que opina Marx, por ejemplo. Entonces, hay estas dos visiones. Una generalización de la experiencia o de lo empírico, y esta idea de lo simple como con menos determinaciones, etc. O sea, esa es como una visión de dos visiones de lo abstracto. Y dos visiones de lo concreto, en el sentido de que lo concreto en Marx también se da en el pensamiento, ¿ya? O sea, cuando Marx habla de esto digamos, de la asunción desde lo abstracto a lo concreto, es decir, cómo tomando estas categorías simples de la economía política, yo después puedo, que parten de la realidad obviamente, yo después puedo entender la propia sociedad capitalista de una manera distinta. O sea, ya no es un conjunto caótico, como decía Marx, sino que ahora yo puedo entender que, por ejemplo, la sociedad capitalista está determinada por el conflicto de clase. Por ejemplo, que ese conflicto de clase está determinado por el problema de la extracción de plusvalía, y que la extracción de plusvalía en última instancia tiene que ver con los problemas de valorización del capital. Y el capital tiene a su vez una definición propia que viene del problema del valor y el trabajo abstracto. Entonces, se entiende que es un concreto, que Marx llama un concreto intelectual o conceptivo, o un concreto espiritual, es decir, cuando en el propio pensamiento podemos tener una idea concreta y no unilateral de lo que pasa, ¿ya? Y otra visión de lo concreto que es muy importante porque tiene que ver con que Marx ve que el punto de partida, y hay debate con Hegel y con muchos otros, no es el pensamiento, los conceptos en sí mismos, en su propio movimiento, sino que hay una realidad concreta dada, ¿cierto? Y que el ser humano busca apropiársela, y que la forma teórica es una de las formas en las cuales se apropia, y de hecho Marx abre el espacio para que existan otras formas de apropiarse del mundo. Por ejemplo, el arte es una forma de apropiación del mundo, o el espíritu práctico, que lo llama Marx también, otra forma de apropiarse del mundo. Entonces, yo tomo este debate para después, en el fondo, establecer una relación entre las categorías abstractas y el problema revolucionario. La revolución es un fenómeno concreto, ¿cierto? No es es un fenómeno concreto que existe. El problema es cómo lo abordamos, ¿cierto? Lo abordamos solamente desde el punto de vista empírico, es decir, de los hechos, o desde una abstracción vacía, es decir, de una generalización vacía de la realidad, ahistórica, o buscamos entender la revolución a partir de sus determinaciones fundamentales, digamos, y desde ahí entender su riqueza fenoménica, digamos, su riqueza empírica. Bueno, ese es uno de los debates. Ahora, para que eso sea posible, y con esto yo creo que, bueno, cierro porque ya estamos en el tiempo, pero como dije, es una introducción en realidad, lo que estoy haciendo, porque sería muy difícil explicar todo el desarrollo, pero fui como a la parte más general, que sí hay una relación, digamos, entre los conceptos teóricos abstractos y los aspectos concretos, o el fenómeno revolucionario, pero para lo cual tenemos que buscar algunas mediaciones, ¿ya? O identificar algunas mediaciones. Y yo, en el capítulo segundo, lo que hago es hacer un poco ese debate con las mediaciones, particularmente con la idea de dominio impersonal, del capital como un sujeto automático, que es otro aspecto que está desarrollado en el capital, y el problema de dominación impersonal, el sujeto y... Ay, se me fue espérate. Se me fue a ver, ponme la 2, porfa. Claro, y personificación de las categorías económicas, es decir, cómo las clases sociales o las personas incluso son personificaciones de categorías económicas. Entonces, ahí hay
tres aspectos que son de mucho debate, sobre todo en las nuevas lecturas de Marx, o muchas de las escuelas logicistas, como la nueva lectura de Marx de Alemania, de Michael Heinrich, pero hay toda muchos autores que abordan el capital desde esta óptica lógica. Yo lo que trato de hacer es debatir un poco con estas ideas para hacer una apropiación crítica, ¿ya? De los distintos conceptos, evitar las unilateralidades que muchas veces se cometen, porque efectivamente Marx habló, por ejemplo, de que el capital es un sujeto que se mueve a sí mismo, por ejemplo, que es como una idea que muchos autores, bueno, yo entiendo que acá estuvo Íñigo Carrera, que también tiene mucho desarrollo sobre esta idea, y que hay muchas unilateralidades sobre esta idea. Sobre cómo, porque en última instancia el capital se termina transformando casi en un sujeto que lo subsume y lo domina todo, ¿cierto? Entonces ya el sujeto no es la clase obrera o la lucha de clase, etcétera, sino que el propio capital en su propio despliegue. Y eso en sus versiones más extremas, que por ejemplo, que son las apropiaciones desde que toman Adorno, ¿ya? Con esta idea de la totalidad negativa, etcétera, lo traducen a categorías marxistas, a categorías de la crítica a la economía política, y muchas veces se termina siendo unilateral, ¿cierto? O sea, terminar negando, por ejemplo, la acción de los seres humanos, etcétera, y eso hace que la perspectiva de emancipación social quede suprimida o quede poco consistente teóricamente. Entonces, yo hago, o sea, el ejercicio de debatir, tomar estas ideas, que estos conceptos que están en Marx, claramente, cuando uno lee El Capital, están ahí desarrollados, hacer una apropiación crítica con el debate contemporáneo, y desde ahí proponer que es posible ver estos conceptos abstractos como una expresión de algunos problemas concretos, como el problema de la clase social, el Estado, el automatismo económico, y el problema del orden, ¿cierto? Que eso es lo que al final en la última... Entonces yo con todo esta idea, este debate, esta apropiación crítica de estos conceptos, yo lo que trato es proponer una hipótesis de lectura de los escritos políticos en el tercer capítulo. Entonces, me centro mucho en el problema del orden, que es un problema gravitante en los escritos de Marx sobre la revolución, y ahí distinguiendo algunas definiciones de orden, porque Marx ve efectivamente cómo el orden la revolución es un atentado al orden burgués, e incluso bautiza al partido de la burguesía como partido del orden. Y al mismo tiempo sostiene que la revolución no puede simplemente limitarse a cambiar un gobierno, sino que tiene que instaurar un nuevo orden social y político. Y eso está en todo los desarrollo de la Comuna de París, etc. Entonces, hay una idea de orden muy presente que yo lo que busco es relacionar o vincularla de alguna forma, o problematizarla, o verla desde la óptica del automatismo económico, ¿cierto? Del automatismo del capital, y cómo en última instancia la revolución es la ruptura de ese automatismo económico propio de la sociedad capitalista, que es una particularidad que tiene la sociedad capitalista, a diferencia de otras sociedades precapitalistas, que efectivamente la forma de dominación o la forma de apropiación del excedente social se da en principio en un terreno privado y no necesariamente en un terreno público. Es decir, la explotación no necesariamente se da mediante la violencia extraeconómica directa, sino que es por la propia necesidad de supervivencia. O sea, los trabajadores tienen que trabajar porque tienen que sobrevivir. Y eso es en sí, esa necesidad de reproducción desde la lógica del capital, la venta de la fuerza de trabajo, es una dominación, pero no siempre es una dominación directa, violenta, sino que es cómo se estructura la sociedad. Y por lo tanto, la sociedad capitalista sí tiene un automatismo económico existente, pero no es absoluto, y ese es el gran tema. No es absoluto porque, al contrario, las revoluciones, no solo las revoluciones, las crisis y las guerras también, pero las revoluciones son las que permiten el tránsito hacia un nuevo orden, ¿cierto? Las crisis y las guerras muchas veces rompen ese automatismo económico, ¿ya? Y imponen la guerra, por ejemplo, imponen no sé, el bonapartismo como una salida autoritaria del Estado, por ejemplo, no sé, para reincorporar ese orden. Pero lo que planteo es que la revolución es lo que permite no solo interrumpir ese orden o ese automatismo económico, sino que también instaurar un nuevo orden desde las clases productoras. Entonces, desde esos conceptos es que yo después analizo los escritos políticos, y ahí obviamente hay varios debates que ahora ya no voy a poder desarrollar, pero tienen que ver con el problema de la experiencia, de la lucha de clase, etc. Así que bueno, paro acá porque si no se vuelve eterno esto, pero
pero un poco dejarlos obviamente invitados a abrir el debate. Ojalá, obviamente hay muchas cosas que son un poco teóricas. Yo termino, por ejemplo, diciendo, mira, el trabajo lamentablemente todavía está en un terreno muy conceptual. Creo que en realidad fue un ejercicio más de autoclarificación propia, incluso de cómo los marxistas ligamos teoría y política, que ese es el gran problema que a mí me interesa, y establecí algunas coordenadas fundamentales que un poco recuperando también esos debates que son de mucho tiempo, desde ahí proponer esta lectura de cómo se entiende el concepto de revolución en un sentido general, pero que la tarea, la verdadera tarea que tenemos, digamos, los revolucionarios que nos declaramos marxistas, es a partir de estas herramientas teóricas y todo el bagaje teórico del marxismo, ver de frente los fenómenos de lucha de clase en la actualidad. Y por lo tanto buscar entender esos fenómenos y teorizarlos. O sea, y ahí está todo el debate de revuelta-revolución, por ejemplo, está todo el debate sobre la teoría de la revolución permanente, por ejemplo, el problema de la hegemonía en la sociedad contemporánea, el problema de la crisis de los estados y los regímenes, la crisis orgánica. Es decir, hay una serie de problemas teóricos más concretos que sin los cuales esto queda en un terreno todavía muy conceptual, pero me parece que puede servir como una especie de introducción a algunos debates en la forma en que Marx aborda el proceso, el fenómeno revolucionario, para que nosotros un poco, además de actuar en nuestras revueltas, como todos nosotros que estuvimos ahí obviamente en la lucha, podamos entender y teorizar estos fenómenos para efectivamente poder vencer, porque obviamente no solo queremos luchar ni resistir, sino que queremos vencer, y para eso tenemos que tener un programa y una teoría revolucionaria que nos arme. Gracias, Fabián, de verdad, especialmente me quedo con estas últimas palabras que acabas de decir, que es necesario armarnos de una teoría revolucionaria para poder hacer los grandes cambios, si no vamos a estar constantemente movilizándonos y asistiendo a revueltas que no puedan llegar a la cúspide de la revolución. Creo que hay puntos interesantes que sería más adelante bueno tocarlos, ¿no? El tema de esta división clásica de Althusser del joven Marx y el viejo Marx, el joven que hacía los escritos políticos y luego el científico que desarrolló la economía política, que son temas que están en el debate y que hay sectores que hoy en día en el progresismo lo han venido utilizando para llevar adelante alguna de sus políticas. Pero también es resaltante lo que colocaste al final, o sea, el hecho de postular una revolución es destruir el orden existente para colocar uno nuevo. Y eso implica para los que buscamos transformar la sociedad, destruir el Estado constituido, el Estado del orden establecido, ¿no? En ese marco, Fabián, tal vez para ir cerrando, tú has colocado en esta exposición el tema del papel de las luchas de clases y la necesidad de teorizar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que viene pasando. ¿Qué consideras? ¿Cuán necesario es esto? Hoy en día que vemos, por ejemplo, como justo comentaba Íñigo Carrera, se me vino rápido a la cabeza lo que me comentaba, ¿no? En la última exposición que lo tuvimos de invitado, Claxo sacaba un anuncio de creo que como 100 grupos de trabajo de investigación. Claxo que se referencia mucho a los sectores progresistas y esta onda que hubo durante la última década. Pero no había ningún tema sobre la clase obrera. No había ningún tema sobre la clase obrera. O sea, no existe en la agenda de ellos hablar de clase obrera. Ahora hablan de los plebeyos, hablan de los insumisos, no sé, de los descamisados, pero no existe estos elementos, estas determinaciones, estas mediaciones, ¿no? En su análisis, ¿no? Acerca de las clases sociales, acerca de la lucha de clases, e incluso en el caso peruano hemos tenido también todo lo contrario, ¿no? Se puede decir, o sea, una caricatura de hablar acerca de la lucha de clases. O sea, se habla de lucha de clases y se refiere a X, Y cosa, pero no a la necesidad de analizar la sociedad a partir de estos elementos teóricos que desarrolla Marx. Eso tal vez, Fabián, para terminar. Claro, bueno, eso es uno de los puntos que yo también toco, que es el problema de cómo porque dentro de algunos sectores, incluso no solo, como dices tú, progresistas, posmodernos o qué sé yo, como decoloniales, sino que incluso quienes toman a Marx, esta categoría de clase como que
a veces incomoda un poco, porque se asocia mucho a la política revolucionaria o la política marxista, que muchos de esos académicos se quieren alejar como la peste, digamos. Entonces, una de las cosas que desarrollo, sobre todo en el capítulo 2, es, bueno, decir que para Marx no, toda su teoría social sobre el capitalismo no puede explicarse sin la categoría de clase social. O sea, no es un problema, acá no es un problema sociológico. El estudio sociológico nos va a mostrar una serie de estratificaciones sociales, etcétera, lo cual siempre ha habido. O sea, incluso en la época de Marx, el proletariado moderno todavía no era predominante en los fenómenos políticos. Incluso en la Revolución de 1848 todavía había mucho peso del artesanado, por ejemplo. O sea, la moderna clase obrera se va a desarrollar posteriormente, o se va a masificar, o va a tener un rol económico, político, protagónico, al menos en Francia y Alemania, en las décadas posteriores. Solamente en Inglaterra tenía ese rol protagónico. Entonces, siempre, incluso la Revolución Rusa la protagonizó la clase trabajadora, pero la gran mayoría de la población era campesina y había una serie de gradaciones entre esa clase obrera y el campesinado. Entonces, o lo mismo en nuestros países acá en Latinoamérica, que también existe ese desarrollo desigual y combinado, y por lo tanto esa relación entre mucho peso de los pueblos originarios. Antes había más peso campesino, pero todavía existe con mucho peso, y una clase obrera, por ejemplo, no sé, en Chile era evidente, en el norte, una clase obrera ligada a la minería enorme, o ligada a los puertos por la necesidad de exportación, conviviendo al mismo tiempo con un peso enorme del campesinado, incluso de peonaje, etc. O sea, el marxismo no busca ser una descripción solamente sociológica, ¿ya? Porque en el sentido de una descripción empírica de las distintas gradaciones e estratificaciones sociales. Eso siempre ha existido. El marxismo lo que busca es decir, bueno, mira, esta determinación que tiene que ver con la venta de la fuerza de trabajo de un asalariado libre en el sentido de que no está atado como lo era, por ejemplo, la esclavitud digamos, o los vasallos respecto a los señores feudales, etcétera. O sea, no existe esa sujeción directa, sino que hay una sujeción dada por la venta de la fuerza de trabajo. Ese elemento, que hoy día obviamente sabemos que es lo que determina gran parte de la sociedad, en todo el mundo, desde los países atrasados, subdesarrollados como los nuestros, hasta los países más avanzados. Bueno, ese elemento es un elemento determinante para explicar la forma en que se estructura la sociedad capitalista. Y Marx, bueno, habría que meterse a ver el Capital, pero cuando uno lo ve, efectivamente se muestra cómo el capital o sea, solo puede explicarse por la extracción de la fuerza de trabajo, de esta mercancía particular que es la fuerza de trabajo, que lo que produce es valor, digamos, porque Marx habla del capital en su determinación todavía en la circulación como esta idea de cambiar dinero por dinero. O sea, en el sentido, yo tengo dinero, compro una mercancía y vendo esa mercancía y termino el proceso con dinero, que es algo particular. O sea, Marx se centra en este tipo de intercambio en donde la persona que empieza el proceso parte con dinero y termina con dinero, cuando el dinero no es algo para el consumo, no es algo para la necesidad. Y en esa definición, y el dinero, hay una ganancia, ¿cierto? Porque obviamente uno no vende una mercancía, no compra una mercancía y después la vende porque es entretenido, sino porque quiere ganar un excedente. Como Marx explica que ese excedente solo puede provenir de la venta de la fuerza de trabajo, es decir, de la explotación del trabajo. Y que por lo tanto la determinación de clase, porque en última instancia la clase sale de ahí, no es que la clase sale de la necesidad digamos, de contar, de que los capitalistas puedan encontrar en el mercado trabajadores libres de vender su fuerza de trabajo. Y por lo tanto, eso es lo que determina en última instancia, es la base, digamos, del sistema capitalista. Y en los tiempos de Marx sí, era importante, pero hoy día mucho más. O sea, muchas de las prefiguraciones que hace Marx son muy prematuras respecto al tiempo que vivió él, y que hoy, con la
masificación del trabajo asalariado, con también incluso, ya no solo, incluso esta idea de la dominación impersonal como algo que no es que tú estás atado solo a un lugar de trabajo, incluso estás condenado a precariedad laboral, a que trabajar, no sé, 3 meses, 6 meses en un lugar y después tener que vender tu puerta de trabajo en otro lugar. Y todas formas de subcontratación, o sea, todas estas formas de fragmentación, incluso del trabajo asalariado, parten de esta idea, digamos, que desarrollada por Manuel Capital. Entonces, me parece muy importante ese punto, es todo un debate igual, como te digo, hay muchos académicos referenciados en la obra de Marx que no pueden evitar esto, o sea, o sea, no puedes seguir avanzando en el desarrollo conceptual del capital sin pasar por el trabajo asalariado y por lo tanto por la categoría de clase social y la categoría de proletariado y burguesía. No se puede, si es que sin renunciar a la coherencia teórica, digamos. Pero obviamente muchos han dicho que, o sea, la forma para evitar el peso de esto es decir, bueno, esto tiene un valor en realidad en la argumentación abstracta, pero que tiene un valor abstracto, conceptual, pero de ahí a la realidad, bueno, no hay política de clase, la política no se estructura a partir de la clase. Por ejemplo, esa sería otra forma de negar la política de clase, pero partiendo de ciertos presupuestos. Bueno, yo busco debatir con eso también, es decir, o sea, la política, si es que uno, digamos, es consistente con lo que en Marx escribió, para más la política no es algo separado que viene de la conciencia de los seres humanos y su acción libre, como piensan, no sé, los ilustrados, sino que no, hay una relación directa entre lo social y lo político, y por eso esta óptica de la totalidad, ¿ya? Y en donde lo político está determinado de múltiples maneras por la explotación del trabajo y ahí ver cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del Estado que juega en el funcionamiento de la economía capitalista. Hay todo un debate ahí que es muy interesante, pero que es muy importante, porque obviamente que, como dices tú, las corrientes con las cuales nosotros nos enfrentamos son corrientes que ya sea por el hecho de decir, bueno, no, pero es que mira, la clase trabajadora no tiene tanto peso como antes, o por la vía de decir, no, las identidades políticas se forman ya no desde la clase, sino que desde otras ópticas, terminan negando un aspecto fundamental para explicar la sociedad capitalista, y sin la cual se vuelve prácticamente inentendible, o al menos se vuelve todo sujeto a la contingencia, es decir, digamos al azar, si se quiere, no sé. Y con esto termino, otra forma porque una cosa es decir que existe clase obrera, ¿cierto? Y que es importante en la política. Pero después la otra es decir, bueno, pero ¿cómo se forma la conciencia de la clase obrera? Que ese ya es otro debate, ¿cierto? Que es un debate relacionado con ese, pero que tiene su propia especificidad. Por ejemplo, yo ahí debato con algunas de las visiones que se concentran el problema de la conciencia revolucionaria en un ámbito puramente, o que en última instancia terminan transformando en un problema de autoconciencia intelectual, ¿ya? Es decir, que la clase obrera puede tener conciencia de sí misma, de su función productiva y reproductiva, desde las propias leyes del capital, y que ese ejercicio de la autoconciencia es en última instancia lo que puede romper la enajenación y por lo tanto generar una conciencia revolucionaria, que yo creo que mucho de eso está también en Íñigo Carrera. Y yo debato con eso en el sentido de decir, no, mira, en Marx hay distintas formas o distintos momentos de la conciencia. Hay una conciencia que es la de los fines privados, es decir, la conciencia que, si lo ligamos con Gramsci, podría estar ligado a la conciencia corporativa, es decir, a los intereses materiales o a los fines privados que se dan dentro de las exigencias de valorización del capital, tanto para la burguesía como para el proletariado. Esa es una, y existe esa conciencia. También existe una conciencia científica, que es la que Marx también plantea en contra de la enajenación, es decir, no es posible romper, digamos, romper la enajenación si es que uno no tiene una comprensión científica de que el capital, cómo se estructura el capital, la relación entre trabajo abstracto y valor, es decir, sin ese trabajo que es científico en última instancia, comprensión científica, no es posible entender la sociedad capitalista. Eso existe, pero también existe una conciencia ligada al conflicto y a la lucha de clases, que de hecho Marx dice, bueno, en el terreno ideológico los seres humanos luchan por resolver sus conflictos y toman conciencia de ellos. Es una cita también del prólogo de la economía política. Es decir, en Marx hay una conciencia ligada a la política y a la lucha de clases.
Y por lo tanto, de lo que se trata es de, bueno, ver cómo juega esta conciencia. Hay una conciencia de los fines privados, corporativa o sindical, si se quiere, pero desde el punto de vista ¿pero es suficiente para explicar la sociedad capitalista? No, para eso hay que tener una teoría y una comprensión de la totalidad social desde una óptica científica. Científica al decir de Marx, porque obviamente con científico no estamos hablando de no sé, la física, estamos hablando de una forma científica particular que es la que desarrolla Marx. Y también existe la lucha de clases y la conciencia política e ideológica que surge desde ahí. Y de hecho, y con esto cierro de verdad, pero digo, lo que yo les critico a ellos es que ellos no ven que el problema de la experiencia como mediación es fundamental para la conciencia. Que en última instancia no hay ninguna conciencia revolucionaria que pueda surgir directamente de la producción o de los fines privados o del ámbito sindical, ni tampoco, la conciencia es un mero ejercicio intelectual que surge de la comprensión científica. Hay algo que se requiere para que esto tenga alguna validez en términos de acción social y no individual, de uno encerrado en su mundo, sino que para que esto tenga una cierta eficacia social en la lucha de clases, tiene que haber una mediación que es la mediación de la experiencia. Y en esa experiencia es donde entran las mediaciones políticas, las representaciones políticas, la relación con el Estado, el ligar lo que pasa en tu lugar de trabajo con lo que pasa con los fenómenos culturales o sociales, y desde ahí ponerlo en contacto y en choque con el propio Estado y la política. O sea que esa parte que es la conciencia y la experiencia política es lo que está menos desarrollado en esta corriente. Y no es casualidad que, por lo tanto, su propia práctica no le interese la política, básicamente. O sea, que el marxismo sea, en última instancia, un ejercicio puramente intelectual y no darle el valor teórico que tiene la experiencia. Eso es algo que nos separa mucho de estas corrientes académicas y que por lo tanto explica por qué para nosotros, en última instancia, es tan importante la acción política y la lucha de clases, porque es la única forma que la clase trabajadora pueda adquirir una conciencia política socialista. Y por eso tomamos tanto lo que dice, por ejemplo, Lenin, cuando decía la conciencia viene desde afuera, que se ha malinterpretado, porque hay muchos que opinan que la conciencia desde afuera, es decir, hay una conciencia científica que nosotros tenemos que ir a educar a los trabajadores. No, lo que está diciendo Lenin es que la conciencia surge de afuera de la lucha económica. Es decir, que la lucha económica no es suficiente para que haya una conciencia revolucionaria de los fines políticos que tiene el proletariado, que se requiere la lucha política. Y que en última instancia, en el terreno de la política es donde se contraponen también proyectos universalizables de sociedad, y que en última instancia esos proyectos chocan con la realidad, con las Fuerzas Armadas, con la policía, o sea, no sé, todo lo que sabemos cuando estamos en la lucha de clases, que no es un debate racional, es un choque de fuerzas materiales. Pero que ese choque de fuerzas en última instancia responde a distintos proyectos de clase y proyectos políticos. Entonces, ahí hay todo un debate también sobre, o sea, uno, clase obrera, su importancia en la sociedad. Dos, ya aceptemos que hay clase obrera, ¿cierto? Pero, bueno, ¿qué eficacia política tiene eso? ¿La clase trabajadora puede tener una conciencia política o no? O en realidad es un análisis teórico que está bien para aplicarnos en la sociedad, pero la política seguía por otras leyes, digamos, que es otra forma también de verlo, y que es lo que ven la CLO y toda esa escuela, un poco hace eso. Separa. Y que hay algunos, disculpa que te corte, que ya hasta teorizan sobre eso, ¿no? O sea, Dussel, por ejemplo, teorizaba sobre eso, que la política tiene otras leyes y había que desarrollar elementos categoriales para poder estudiar de mejor forma eso, ¿no? O sea, lo que tú has marcado me parece que es el horizonte que debemos debatir los que queremos transformar la sociedad, ¿no? Si queremos plantear una revolución tenemos que debatir este tipo de tendencias que evidentemente no ven en la experiencia de la lucha de clases un aporte importante, y más bien creen que por fuera de estas se pueden desarrollar elementos categoriales que puedan desarrollar esta mínimo. Y al final lo que hemos visto en la práctica es que muchos de estos teóricos terminan siendo funcionales a gobiernos progresistas que han terminado con muchos escándalos de corrupción, como los que están tal vez viviendo ustedes ahora en Chile, ¿no? Sí, ahí por eso está bueno meterse concretamente. Hay muchos aportes muy interesantes de muchos intelectuales, pero que en el terreno político quizás no tenemos acuerdo, pero quizás hay aportes que ahí se pueden tomar, pero obviamente que lo nuestro, como decís tú, es eso, tomarlo para pensar una teoría revolucionaria, y no solamente como un ejercicio intelectual, aunque obviamente la idea y esto en esto estoy muy de acuerdo contigo, y de este espacio, es que valoricemos la teoría, y en este choque con la experiencia, con la realidad, bueno,
no solo nos permite actuar mejor, sino que también nos hace mejor teoría. Ese es el tema. De que muchas veces los callejones sin salida teóricos muchas veces tiene que ver con eso, con encerrarse en tus propios presupuestos teóricos y no ver que hay tensiones que no se pueden resolver solamente por un ejercicio conceptual, sino que requieren en última instancia del pensamiento teórico de la realidad. ¿Y qué es lo que hizo Marx en última instancia? O sea, Marx lo que hizo se dedicó a estudiar la sociedad capitalista con todo y desde ahí hacer este ejercicio de ir de lo abstracto a lo concreto, en fin, como todo lo que dijimos antes de cómo elaborar ciencia o teoría a partir de ese análisis. Así que saludar mucho la iniciativa y esperemos que haya ayudado y servido para aportar en este debate. Dale, Fabián, de verdad te agradecemos mucho por haber participado el día de hoy. Desde ya te estamos invitando para que tal vez más adelante vamos a lanzar unos mini cursos, como te decía, por fuera de la grabación, y esperamos contar contigo para poder desarrollar de mejor forma este primer texto que esperemos que sea un texto luego de haber presentado tu tesis sobre el concepto de la revolución en Karl Marx. Bueno, un gustazo. No, muchas gracias. Un gusto, Víctor, y bueno, saludos a todos quienes vean este programa. Listo, estamos viendo, cuídense. Chao.